Buenas, otra vez estamos aquí en el CIAC con un nuevo episodio de este podcast que busca discutir temas importantes para la campaña electoral que viene el próximo año, temas centrales y que intentamos tocarlos desde con personas que han trabajado académicamente estas cuestiones, ¿no? Entonces hoy día estamos con Camila Yanela, profesora de la PUC, del Departamento de Ciencias Sociales y que ha especializado su trabajo de investigación en los temas de salud. Salud desde una mirada política, desde una mirada institucional, desde una mirada de la economía política y que es una de las investigadoras que más está publicando en este momento a nivel mundial sobre estos temas. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación. No, encantado. Bueno, como decíamos, parte de lo que intentamos aquí es poner en agenda temas que lamentablemente parece que no van a entrar en agenda de una campaña electoral muy polarizada, muy fragmentada, y uno de esos temas es el de la salud, que es el que tú trabajas. Y desde una perspectiva que yo creo que es muy importante en esto, que es la perspectiva comparada, que nos permite ver que a veces lo que tenemos acá no es normal, podría ser mejor. No somos un país rico, con abundantes recursos, pero sí un país que podría hacer las cosas mejor. Entonces queríamos comenzar por ahí. ¿Qué dirías tú que son los principales problemas o situaciones que aprendemos cuando vemos sistemas de salud de países vecinos que tal vez hagan las cosas mejor que nosotros? ¿Qué resalta del caso peruano cuando te preguntan por qué la salud en el Perú es como es? Yo creo que uno de los problemas que tenemos más serios es el tema de la fragmentación del sistema, que no es solo del Perú. Digamos que en América Latina tenemos muchos países que tienen los sistemas fragmentados, pero el nivel de fragmentación del Perú llama la atención. Tienes varios subsistemas que cohabitan, digamos, que marca un poco por dónde te puedes atender, pero además tenemos una gobernanza hasta en esos subsistemas que también está fragmentada. Entonces, eso lo hace todo muy complicado. Han habido algunos intentos de la descentralización del sistema de salud, pero después tienes programas presupuestales que son sumamente verticales, que se deciden entre el MEF y el MINSA a nivel nacional y que bajan y que deciden cómo se va a dar la atención en salud. Yo creo que eso es lo que llama la atención de Perú. Una fragmentación que para quien nos está escuchando o viendo se representa, por ejemplo, en el salud y el MINSA, por un lado. El salud y el MINSA, quienes pueden atender qué, las Fuerzas Armadas, un sistema de salud privado que sí te permite atenderte en el salud, pero no en el SIS, las EPS, que es una minoría de la población, claro, que dices, bueno, tienes mejor atención porque vas a una EPS que es privada que de salud, pero no tienes la misma cobertura que en el salud y eso nadie lo cuestiona. Entonces hay varias cosas que no quedan claras y el otro tema que tenemos creo que sí es característico del Perú y creo que es una gran debilidad, es que lo que brindamos en el sistema de salud no está medido sobre todo en el sistema de salud público, no está medido en calidad, sino que nos hemos, por un afán creo que de controlar el gasto, de reducirlo al servicio que se da, sin tener realmente evidencia de que lo que se está dando está mejorando la salud, si es que los estudios que se utilizaron para tomar esa decisión política, esa intervención, sirven en el Perú o se adapta. Entonces, ahí creo que también tenemos un problema. No importa si es que la pastilla que das salva a la persona, sino lo que se cuenta como indicador es que se entregó la pastilla. Dos temas que yo te he escuchado tocar, hablar, y me parecen interesantes para mostrar estos problemas, y sobre todo que en perspectiva comparada las cosas pueden ser mejores. Medicamentos y tuberculosis. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Yo creo que la tuberculosis, y voy a entrar por ahí porque ahí creo que se puede tomar el tema de medicamentos, es una buena manera de probar la capacidad del sistema de salud de responder, ¿ya? Y te da cuenta de esta fragmentación. Entonces, la tuberculosis es una enfermedad que en casi todos los casos son totalmente tratables. La mayoría de los casos se pueden tratar en un tratamiento que es complicado porque requiere ir con frecuencia a los establecimientos de salud, pero es tratable. Y es una enfermedad que la seguimos teniendo en el Perú mucho, históricamente,
eh, en ciudades donde tienes acceso a los servicios, pese a eso la gente se demora en atenderse. Entonces, ¿qué pasa con la tuberculosis? Entonces, la tuberculosis pasa en que tú, la guía nacional dice que tú para tener el diagnóstico y comenzar el tratamiento, tienes que pasar que te vea un médico, neumólogo, un especialista. Eso en Lima es complicado, en Puerto Chánica, donde nosotros hemos trabajado, es recontra complicado porque implica que la persona, el indígena, tiene que ir hasta Satipo a tratarse. Entonces, no tiene mucho sentido estas guías que son nacionales, porque no se adecuan a las necesidades del territorio. Lo otro que tienes que es problemático es que la gente tiene que ir regularmente a recibir tratamiento en la primera fase, todos los días, y después interdiario. Eso para personas es complicado porque tienen que trabajar. Y no hay una confianza en esa persona para que pueda tomar el tratamiento en su casa. Entonces, hay demoras después en la toma de las muestras, hay demoras en el laboratorio que no funciona. Entonces, hay varias cosas que no funcionan bien en el sistema que no permite dar una buena atención. Y en el caso de salud, por ejemplo, que tiene mucha capacidad hospitalaria pero poca capacidad de atención primaria, los pacientes de salud terminan recibiendo tratamiento en los establecimientos del MINSA. Y eso a veces causa problemas porque hay demoras en el pago, quién paga, entonces, y eso lo tiene que enfrentar el paciente. Si estás en el sistema particular, es un rollo, porque te tienen que mandar a el CIS, si es que no estás en planilla, Claro. porque los medicamentos solamente los puede manejar el sector público. Entonces, tienes un montón de cosas que no terminan de cuadrar. De cuadrar y cuajar. De cuajar y que te terminan creando barreras para que esa persona se pueda tratar oportunamente y reducir la transmisión en la casa y curarse. Y que el resultado que impacta es que en otros países las cifras son bastante más bajas que las nuestras. Sí, nosotros tenemos muchos casos de tuberculosis, tenemos una de las prevalencias más altas en América Latina y el Caribe, después de Haití, que digamos que nuestras condiciones no son las de Haití. Deberíamos de tener menos tuberculosis, menos incidencia y prevalencia, sí, pero la seguimos teniendo, ¿no? Y se habla poco de eso. Y los medicamentos, un tema constante, ¿no? Que también el Perú, de alguna manera, rompe con mejores sistemas de entrega de medicamentos que en la región. ¿Qué nos podrías comentar? A ver, lo que pasa es que el tema de medicamentos es, otra vez, quién compra, cómo distribuye. Ahí hay, creo que el mayor problema que estamos teniendo, que no tenemos un buen sistema de compra, y eso crea un buen sistema de distribución de los medicamentos. Entonces, compras en función a lo que gastas, a lo que pides, pero hay demoras en esa cadena, se rompen stocks, y eso es bien serio, porque, por ejemplo, hemos dicho que podemos estar en contra, a favor, podemos tener dudas, pero hemos creado un sistema de centros de salud mental comunitaria que dan medicamentos, psicofármacos para enfermedades mentales. Entonces, tú no puedes poner a las personas en un régimen de medicamentos y después romper stock. Claro. Porque le hace mucho daño a esa persona. Claro. Entonces, no estamos hablando, bueno, se quedó sin Panadol, entonces a la señora no le doy Panadol, sino que lo que estás haciendo a tener un sistema de medicamentos que no funciona bien en la distribución es empujar a la gente a que compre en el privado. Y el otro problema que tenemos es que lo que han demostrado algunos estudios es que los privados te venden medicamentos o genéricos de marca o medicamentos que son importados o de marca. Y eso hace que todo sea más caro y por eso es que seguimos teniendo, pese a tener una cobertura alta, y tenemos el 100% o 98% de la población con seguro asegurada, un gasto de bolsillo altísimo. Entonces, gasto de bolsillo es el gasto que uno gasta para cuidar su salud. Y eso, si tienes un seguro, no debería existir o debería ser mínimo. Reducido. O sea, en todos los países de América Latina existe, pero en el caso peruano es muy alto y no coincide con la cobertura que tenemos. Entonces, otra vez, ¿cómo mides? Se dicen, bueno, han logrado una buena cobertura. Ya, pero tienes un gasto de bolsillo de los más altos de la región y que aumenta, ¿no? O sea, reformar esto, además, es para políticos que además que tienen horizontes temporales cortos, pues esto es terrible, porque reformar esto implica pelearte con muchos intereses, políticas técnicas de mediano plazo,
apoyo político para avanzar, pero ¿se puede? Yo creo que lo que hay que tener una discusión clara es sobre la gobernanza del sistema de salud, ¿no? Yo creo que una de las cosas que se pueden hacer, y que creo que hay que hacer desde las ciencias sociales y la ciencia política, es sacar esto del ámbito de, digamos, no es un problema solamente de crear una tecnología mejor, porque esa tecnología tiene que ser implementada en un Estado que funciona de esta manera. Entonces, lo que hay que entender mejor es cuáles son las barreras de la gobernanza que no permiten mejorar la atención en salud, ¿no? Desde que al personal de salud lo cargas con llenado de formularios, fichas, sí. Tú les dices y dicen, mira, que tengo que llenar FUAs, tengo que llenar 1000 cosas y me paso la consulta en eso. Hay que pensar cómo eso puede ser más amigable para el personal de salud. Pensar en, sí, podemos tener guías nacionales, pero eso cómo aterriza en el territorio, hay que pensarlo. Y pensar que la financiación y la gobernanza tiene que ser más simple. Entonces, eso sí es una discusión política que se tiene que dar. ¿Vamos a hacer descentralización o no en salud de verdad? ¿Y qué implica eso? Hasta el gobierno de Alan García, los jefes de las DIRESAs, que son las direcciones regionales de salud, eran cuadros técnicos, ahora son cuadros políticos. Entonces son ese tipo de cosas que se podrían mejorar, digamos, pensando un poco. Además que, claro, recursos, pero no solamente son recursos. Hay muchas cosas que hay que... O sea, echar recursos a algo así incluso puede ser hasta contraproducente. Sí, ¿no? contraproducente. Creo que, y también un poco mirar qué pasó en pandemia, ¿no? Exactamente, que también son parte de tus investigaciones, ¿no? Cuando estuvimos bajo estrés, cómo se nos vieron todos los problemas y las... Se nos vieron todos los problemas, pero también se nos vieron soluciones. Sí. Entonces yo también creo que es interesante porque cuando, por lo menos en los primeros meses de la pandemia, cuando el Estado retrocede porque no tenía capacidad para poder llegar, se dejó a los gobiernos regionales y locales que de alguna manera tomaran mayor responsabilidad porque había un costo político para ellos de no hacerlo. Entonces creo que o sea, sintieron que la población les exigía actuar en salud. Había una demanda clara. Había una demanda clara política y entonces ellos se organizaron, tomaron decisiones, pusieron recursos. Entonces decir, bueno, esto es responsabilidad de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales, que son al final los que tienen que enfrentar situaciones del cambio climático, que se van generando en las regiones que es bien localizado. Entonces, comenzar a ver cuál va a ser el rol de estos gobiernos regionales y locales es para verlo. Y cosas que tú has trabajado como la ausencia de oxígeno, que nos indica además cómo se hicieron guías en forma inadecuada a través del tiempo con un oxígeno muy alto, o las vacunas que llevan al absurdo de que a veces llegabas a vacunar y si no había suficientes del rango etario, como tenías que abrir una vacuna para 10 personas y habían 5, se iban sin vacunar. Entonces, son ejemplos de algo más grueso del sistema. O sea, esas guías, otra vez, la guía de vacuna tenía sentido si lo hacías en un lugar superpoblado, pero si mandabas a tus equipos de vacunación a zonas rurales, como lo que hablamos con la gente en Ayacucho, es que llegas a una casa y dices, bueno, es que estoy vacunando señores de 80, vacuna pero el personal de salud tiene miedo. Tiene miedo porque les has dicho que no y como todo lo tienen que hay consecuencias, a veces, claro. Pueden haber consecuencias. Lo que vimos en la investigación sobre esto fue que para algún personal de salud no le importó y lo hizo claro. Y vacunó. Y que era la decisión correcta. Y era la decisión correcta. Claro, la correcta para la gente. Ante un dilema que no debió tener. Ante un dilema que no debió tener, el otro, digamos, dijo no frente a la indicación que le habían dado, ¿no? Entonces, eso pasa mucho, ¿no? Entonces, es un poco ver... Nosotros hemos visto, cuando hemos hecho hace ya varios años una investigación de tuberculosis en zona indígena y de población dispersa en la Amazonía, en la selva central, el personal de salud decidía cosas que todavía no se habían implementado en la guía. Decían, yo hablo con la mamá o con el papá, hago que me firmen un compromiso y hago que ellos tomen. Y ahora, en la pandemia, el COVID obligó además en Lima a que se lleve el tratamiento a casa. Y el personal de salud les hace seguimiento ahora a la gente que le dan todo domiciliario por el teléfono. Pero también lo que aprendimos en pandemia es que, claro, la gente habla de telemedicina, habla de eso, y al final los que terminan pagando sus datos para hacer el seguimiento a la gente es el personal de salud, que lo hacen con su teléfono personal. Entonces, hay que darle mejores condiciones al personal de salud. Yo creo que es un personal de salud comprometido,
Creo que sí, puedes haber tenido experiencias de maltrato, pero la mayoría de gente es comprometida y estos casos te lo muestran. Y hay varios casos de ese tipo. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Camila. Ojalá que este tema por lo menos esté presente en los debates que se nos vienen, ¿no? Ojalá. Ojalá. Hasta la próxima y síguenos en las redes sociales del SIAC, donde están este y otros programas del podcast.